Bueno, vamos a dar por inicio, aunque no tenemos todavía algunas facultades regionales participando, tal vez algunas estén participando por streaming, así que vamos a dar por comenzada la videoconferencia porque tenemos un tiempo acotado, ¿sí? Buenas tardes, Reconquista, que es a quien tengo a la vista. Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta videoconferencia del curso de Gestión de la Innovación. Yo soy Marta Mena, soy la directora de Proforbin y estoy aquí en la sede del rectorado. Estoy junto a Mariela de Lauro, que es la secretaria técnica del programa, y estoy junto a la profesora de este curso, Paulina Becerra. Entre las tres estaremos interactuando con ustedes durante esta videoconferencia. Fundamentalmente será Paulina la que se haga cargo de la conducción de la interacción con algunos de ustedes y de una presentación que ella va a hacer. Cualquier duda, ustedes pueden preguntar, interrumpir, etcétera. Me gustaría que Reconquista se presentara, por favor. Sí, bueno, buenas tardes nuevamente. Yo soy Brian Boschen, soy el subsecretario de Ciencia y Tecnología de acá de la facultad. Así que bueno, a disposición. No sé bien de qué se va a tratar la videoconferencia, pero bueno, a disposición también para brindar cualquier información que necesiten. ¿Usted sabe si en su regional hay otros alumnos inscritos en este curso? ¿Habló con alguno de ellos? No, solamente uno solo. Ajá. Ok, muy bien. Bueno, entonces le voy a dar ahora la palabra y la conducción a Paulina Becerra para que interactúe con ustedes. Bien, bueno, buenas tardes a los que estén escuchando por streaming y Brian, que te veo, es el único que tenemos en video por ahora. Tu pregunta recién decía, no sé qué se va a tratar un poco la videoconferencia. La idea, yo tengo preparadas unas pequeñas diapositivas que tenían como objetivo recorrer un poco la intención del seminario para poder ubicarnos en tema. Pero uno de los objetivos precisamente de las videoconferencias es poder interactuar y que puedan plantear dudas, inquietudes o hacer comentarios que puedan complementar lo que vamos haciendo en el aula virtual durante las semanas de trabajo que nos quedan. No sé si les parece, hago esta pequeña presentación y como para introducirnos en el tema y después dejamos unos minutos para conversar. Sí, por mí no hay problema. Bien, bueno, voy a poner la presentación. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? Brian, sí. Yo la sigo viendo a ustedes. Ok, puede que demore, sí, puede que demore un poquito. Con cierto delay. No, debería estar viéndolo. El problema es que... Llamamos a Javier. Vamos a llamar al técnico para ver por qué no la estás viendo, Brian. Bien, bueno, igual el punto era voy a empezar a hablar, en todo caso después repasaremos rápido las diapositivas. Las diapositivas de todas maneras las vamos a colgar junto con el video de la videoconferencia por si les resultan útiles o quieren volver a consultarlas, pero en algún punto recorren algunos ejes básicos que ya se plantearon en el curso. El punto de partida un poco eran las definiciones de innovación, teniendo en cuenta que es un factor importante para el desarrollo económico. Entonces nuestra idea del seminario es poder trabajar en términos conceptuales la definición de innovación, los mecanismos que nos ayudan a impulsar la innovación, con la idea de que las instituciones en las que participamos, ya sean públicas o privadas,
puedan participar de esta dinámica de innovación e ir llevando estas capacidades de desarrollo científico, tecnológico y creativo hacia los contextos de aplicación de estas innovaciones. Entonces, la definición básica que tomamos es la de Schumpeter, que dice que la innovación es un factor para el desarrollo económico y que el desarrollo económico es un proceso dinámico que está dirigido precisamente por la innovación como proceso y en donde las nuevas tecnologías van suplantando a las anteriores. Y este punto a mí me parece clave para entender precisamente cómo se va generando ese flujo de desarrollos que va retroalimentándose unos con otros, es decir, cada nuevo proceso de innovación está desplazando tecnologías que ya están colocadas en ese contexto y a la vez está de alguna forma motivando a nuevos desarrollos que están en proceso. Y que Schumpeter dice que este proceso está llevado adelante por emprendedores y no por inventores, que es un poco lo que se vincula con la definición que hace la OECD entre la distinción, entre actividades de innovación y actividades que ellos llaman innovativas, es decir, las que están orientadas a la innovación, pero que no necesariamente logran ese resultado, ese impacto en el mercado o en el contexto, ¿no? Esto lo discutimos bastante en los foros también, de que muchas veces las instituciones académicas intentan impulsar innovaciones, pero al no llevar ese desarrollo, al no lograr conectar ese desarrollo o ese proceso o esa capacidad con un contexto de aplicación de esos resultados, no termina siendo considerada como una innovación en el sentido estricto del concepto, ¿no? Pero precisamente esta dinámica o esta distinción que hace la OECD entre los procesos de innovación y las actividades innovativas también nos ayudan a entender que hay un componente que las instituciones académicas o científicas que pueden aportar un montón de capacidades a esa dinámica de innovación. ¿Viene el técnico? Sí. Aparentemente ellos no están viendo la presentación. ¿Quién? Los que están en las sedes. Acá la vemos, pero allá no. En este caso Reconquista, que está conectado con alguien. Reconquista. Sí. Reconquista, ¿seguís sin ver, Brian, la presentación? Sí, no, sigo viendo la imagen de ustedes. Claro. Te hago una pregunta, Reconquista. ¿Ustedes tienen dos pantallas? ¿O una sola? No, una sola. Ok. En realidad el técnico me preguntó si íbamos a hacer presentaciones y yo le dije que suponía que no, pero había sido que sí. Ah, claro. Te sorprendió. No, igual quizá el técnico te puede haber preguntado si ustedes tenían que presentar Claro. algo, claro. Sí, así es. Ahí está. Ahí puede ser que... Ahí va. Ahora sí, ahora sí. Ahí va. Perfecto. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, un poco esta idea de distinguir estos dos tipos de procesos o dos tipos de conceptos asociados a la innovación es una de las distinciones que nos ayuda a entender un posible rol para las instituciones académicas que no tienen necesariamente como objetivo hacer innovación en el sentido estricto, es decir, llevar desarrollos a un mercado, a un usuario final. Ahora vamos igual a retomar un poco esto. De todas maneras, todos estos procesos, tanto los de estrictos de innovación como las actividades innovativas, según lo que define la OECD, generan resultados que son o innovadores o potencialmente innovadores si logran conectarse, en definitiva, con ese contexto. Entonces, estos resultados, que son productos, servicios, procesos, etcétera, en el sentido amplio en el que la literatura los señala,
se traducen a su vez en distintos elementos que son propios de la institución que lleva adelante las actividades. Entonces, se traduce en una cultura de innovación, se traduce en una estructura organizacional que favorece o que impulsa la innovación, se traduce en capacidades que de alguna forma se posicionan dentro de la institución como una herramienta para hacer innovación en el futuro sin que efectivamente esté sucediendo en ese momento, y obviamente también en procesos de innovación o innovativos orientados a generar esas innovaciones. El punto, en algún punto que discutíamos en la bibliografía también, es que yo tengo que procurar ir trabajando sobre estos pilares para poder asegurar la consecución de resultados innovadores. En algunas ocasiones este resultado innovador puede darse como una casualidad, como un experimento que salió fortuitamente bien, pero si yo estoy pensando en procesos de innovación de manera sistémica, tengo que procurar construir una infraestructura que me permita ejecutar procesos sistemáticamente, procesos de innovación. Ahí en ese punto, en esta lógica, esto sería como más una mirada interna. En las últimas semanas estuvimos discutiendo bastante sobre las dinámicas de interacción entre instituciones, porque en general se observa la innovación como un proceso interno a la institución. Pero en este contexto en el que estamos viendo coordinaciones y cooperaciones entre instituciones, en un contexto de economía del conocimiento, en donde se está impulsando como tendencia la innovación abierta, donde los mecanismos de innovación son cada vez más interactivos entre instituciones, empieza a aparecer un flujo, además, de procesos, de colaboraciones, de personas, de tecnologías entre distintas instituciones. Y hay una dirección que va, quizás, esto por supuesto, este gráfico es una simplificación, no pretende cubrir absolutamente todos los elementos posibles, pero hay un flujo que va desde el sector de conocimiento, de las instituciones académicas, hacia el mercado, la sociedad, los usuarios o los beneficiarios, y que puede ir directamente, como por ejemplo alguna iniciativa innovadora asociada con la enseñanza. ¿Por qué? Porque su público principal es el beneficiario, que serían los estudiantes, pero también puede fluir hacia ese mismo contexto socioeconómico, a través de otras instituciones, por ejemplo, vía transferencia tecnológica, pasando por empresas o por instituciones de servicios públicos, que son las que en definitiva van a poner a disposición los productos y los servicios a esos usuarios finales. El punto es que desde la lógica de la innovación es interesante también ver qué pasa con los flujos de retroalimentación, es decir, cómo detectamos desde estas instituciones las necesidades, los problemas y las demandas de todas estas organizaciones, de manera de mantener una dinámica de innovación en ese contexto. Y todo esto, además, queda enmarcado precisamente en el contexto de políticas públicas que estén orientadas también a fomentar este tipo de flujos. Si no tenemos un marco de colaboración regulatorio, de incentivos, de instrumentos de apoyo, de facilitación de capacidades, termina siendo una tarea hercúlea para las instituciones abordar esta conexión con los entornos y las dinámicas socioproductivas. Entonces, en algún punto, volviendo a la mirada institucional, tengo que asegurar algunas características dentro del contexto interno, pero también estar atento a las dinámicas y a las características del contexto externo. Entonces, internamente puedo pensar en cómo fomentar y cómo asegurar capacidades y recursos para la innovación, cómo trato de trabajar la generación y la gestión del conocimiento que alimente esos procesos de innovación, cómo construyo una estructura organizacional que sea apropiada para el tipo de procesos de innovación que quiero ejecutar, cómo fomento una cultura de innovación y qué metodologías tomo para apoyar todo este proceso y esta construcción.
Sin embargo, tengo que tener en cuenta qué pasa con ese contexto externo en donde está inserta la institución, pensando en trayectorias históricas. No es lo mismo la innovación en América Latina que en Estados Unidos o que en Europa. Qué políticas públicas, nuevamente, tengo disponibles y están acompañando el esfuerzo institucional en ese sentido. ¿Cuál es la dinámica económica? No es lo mismo un contexto por ejemplo, de crecimiento de la actividad económica que uno de crecimiento. ¿Y cuáles son los factores críticos para la competitividad en el sistema de ciencia, tecnología e innovación que se localiza en esa región? Entonces, de alguna forma, la innovación me obliga a mirar adentro y a mirar afuera y a tratar de establecer conexiones y puentes entre esos dos contextos, ¿no? El contexto interno y el contexto externo. Entonces, de alguna forma, solo para sintetizar, que era un poco el sentido también del seminario, que nos diera herramientas y que nos diera elementos conceptuales para discutir, de qué manera las instituciones académicas, porque el gran foco del seminario tenía que ver con las instituciones académicas, podían impulsar procesos de innovación o participar de procesos de innovación en un contexto como el argentino, ¿no? Entonces, ahí yo creo que lo resumiría en estos 4 o 5 puntos, que es básicamente hay un desafío fuerte que es construir y sostener capacidades de innovación, es decir, formar docentes, investigadores, grupos de trabajo, de desarrollo, técnicos, hacer participar a los estudiantes, etcétera, que nos permita también abordarlo desde las misiones de la universidad, ¿no? Desde cómo se articula este proceso de innovación con la enseñanza y con la investigación, porque tampoco podemos olvidarnos que la función de la universidad o que de la academia es principalmente formar personas y crear conocimiento. Entonces, acá sí aparece un rol especializado de las instituciones académicas, que es dominar un campo de conocimiento y habilidades específicas, y en eso las universidades pueden aportar muchísimo a la dinámica innovativa de los entornos. Obviamente, mientras más metodologías y más dinámicas de trabajo colaborativo la universidad pueda adquirir y adoptar, con más herramientas va a contar para poder vincularse con esas otras instituciones y obviamente impulsar desarrollos cada vez más ricos para ese entorno. De la misma forma, tiene que proporcionar un ambiente fértil para el surgimiento de iniciativas, es decir, que los nuevos miembros de la institución también puedan proponer, puedan sentirse parte, puedan aportar sus ideas, sus inquietudes y canalizarlas institucionalmente para que eso se transforme en una dinámica interna de trabajo. Y obviamente, como decíamos, la universidad no tiene como misión principal conectarse de manera directa con los usuarios o los beneficiarios o el mercado, tiene que favorecer el contacto con potenciales usuarios y adoptantes a través de redes de cooperación, de colaboración, de desarrollo, de transferencia, de vinculación tecnológica que permitan que los resultados que va obteniendo en el contexto académico vayan fluyendo hacia los beneficiarios o los usuarios finales de esas tecnologías. Entonces, en el fondo, el desafío más macro de las instituciones académicas es poder integrarse a una dinámica del entorno local, es decir, dejar de estar aisladas, de ser solamente una ficha que forma personas y que después son tienen las personas la responsabilidad de circular y crear conocimiento y crear innovaciones, sino más bien tratar de incorporarse institucionalmente en esa dinámica de trabajo. Y esto era un poco la idea de los puntapiés para la discusión que habíamos planteado en esta videoconferencia, y el objetivo era un poco también, a partir de estos conceptos básicos, qué inquietudes o qué preguntas, consultas o comentarios les surgían a ustedes que tenían ganas de seguir conversando, como para que podamos aprovechar estos 40 minutos que nos quedan, o media hora casi, más para tener un intercambio y no tanto una exposición que, digamos, que de alguna forma ya está cubierta dentro del aula virtual. Voy a sacar la presentación y ya nos vemos. No sé, Brian, si querés comentar algo.
mientras yo trato de sacar eso. No, la verdad que respecto a lo que vos mencionás, ¿no? En las diferentes articulaciones que por ahí las instituciones educativas como las nuestras deben realizar, ¿sí? Con el medio y demás. Yo creo que el curso estuvo bien enfocado, digamos, desde la unidad 1 con conceptos básicos y después progresivamente avanzando ya brindando herramientas de difusión o de transferencia, como es la unidad 3, digamos que ahí, por ejemplo, marcaba, no me acuerdo ahora de memoria, pero daba diferentes tipos de herramientas o de metodologías para transferir el conocimiento o los descubrimientos, llamémoslo. Pero creo que, nada, está bien, o sea, el curso desde ese punto de vista está muy bueno, ¿no? Bien, bueno, gracias por el comentario. Lo que sí por ahí es una cosa que me interesa conversar es qué era quizás lo que vos venías a buscar al seminario o qué te imaginaste que íbamos a discutir en el seminario y quizás no estaba del todo cubierto o te despertó cosas que no viste reflejadas en los materiales o en las discusiones y quizás es una oportunidad para charlarlo ahora. No, yo particularmente tengo una formación dura, digamos, yo soy ingeniero electromecánico. Entonces como que la parte de gestión, por ahí me falta un poco de formación, llamémosle. Entonces bueno, voy buscando diferentes formas de capacitarme y de actualizarme de alguna manera, digamos. Sí, precisamente el Creo punto... que considero que me fue muy útil, digamos. ¿Cómo? Me fue muy útil. Le fue útil, ok. Considero que me fue muy útil, sí, sí. Bien. No, el punto que señalás a mí me parece que es clave, que es que en general la gestión de cualquier cosa, la gestión como campo, es bastante complejo de reproducir en un ambiente de enseñanza, porque los problemas de la gestión no son fáciles de traducir a la teoría. Sí es cierto que hay cruces, por supuesto, porque si no, no podríamos avanzar, digo, el conocimiento se va codificando, pero una de las cosas que hablábamos es precisamente que la práctica, de pasar de la práctica a la teoría, requiere de simplificaciones, requiere de, si se quiere, de conceptualizaciones que hacen que se pierda una parte de la información y muchas veces es en la práctica cuando uno realmente aprende a gestionar cosas. En ese sentido sí voy a señalar que yo trabajo gestionando, o sea, tengo un cargo de gestión en la Universidad de Quilmes y entonces mucho del material que trabajamos para el curso tiene que ver con mi visión desde la gestión universitaria y la conexión con esos conceptos más teóricos o que plantea la bibliografía, precisamente lo que vos mencionabas, Brian. El tema de transferencia tecnológica es un tema que yo particularmente vengo trabajando hace ya 6-7 años y es un campo que tenía muy poco, digamos, una conceptualización muy vaga. Si se hablaba de estructuras de interfaz, se hablaba de procesos de transferencia, pero por ejemplo lo que planteábamos en el apunte y en algunos artículos que subí, que es la idea del canal de transferencia, que es un poco más específico, nos permite hablar con más precisión respecto de lo que queremos hacer en términos de transferencia, el tipo de conocimiento que se transfiere y el tipo de tecnología que se transfiere por cada canal y la manera de relacionarnos con un tercero a partir de la activación de esos canales, ¿no? Eso a mí, obviamente, desde mi trabajo en la universidad me parece fascinante y encontramos muchísima conexión con las necesidades de la gestión. Ya no es solo una discusión teórica, no es una discusión meramente académica, sino que más bien nos permite actuar, ¿no? Un profesor mío decía, el conocimiento, citando a un teórico obviamente, pero el conocimiento es capacidad para actuar.
Yo puedo tener información y puedo tener datos, pero tengo conocimiento cuando esa información me permite hacer las cosas de una manera diferente. Y ese es precisamente el desafío de la gestión, que es cómo me nutro de la teoría, cómo me nutro de la bibliografía para tomar acciones diferentes, para poder decidir en un entorno de trabajo cotidiano. Y eso es lo más difícil de transferir en un seminario, ¿no? Ese es como el gran desafío de los seminarios, es cómo hago para enseñar cosas que terminan siendo de alguna forma un arte, ¿no? Algo, una habilidad que vas desarrollando con la práctica, con la experiencia, con los problemas que van apareciendo, porque uno aprende cuando aparecen obstáculos, cuando aparecen cosas que no están del todo resueltas, que en la teoría no se mencionan, por ejemplo. Porque en la teoría muchas veces, a mí me pasa por lo menos, que se plantea todo en situaciones prácticamente ideales, ¿no? Utópicas, en donde las intenciones, no sé, para hablar de transferencia tecnológica, donde se supone que el investigador tiene como motivación conectarse con la sociedad y transferir su desarrollo a la industria, por decir algo, ¿no? Si uno lee la teoría, uno diría, eso es lo que yo voy a esperar. Y en la realidad no te encontrás necesariamente con eso. Un investigador lo que quiere es avanzar en su carrera académica y está interesado en publicar, y la verdad que la transferencia tecnológica no es algo que le motive, le parece que... Fíjate que a lo mejor, pienso, ¿no? Brian, que está como subsecretario de Ciencia y Tecnología, tal vez identifique algún área que requiera de la aplicación o de la transferencia de alguna de las cuestiones de innovación que están viendo en este curso. Es decir, cuando uno frente a la gestión se le presentan problemas, trata de encontrar estrategias de solución que lo ayuden a mejorar en su tarea. Tal vez se le ocurra a Brian en este momento algún problema que podría canalizarse a través de lo que estuvimos viendo. No, sí, la verdad que el problema que surge es justamente lo que mencionaba recién Paulina. El tema de que los docentes por ahí están más concentrados en su carrera académica o en su carrera científica y por ahí no le dan tanto artículo a la transferencia al medio. Eso generalmente pasa con los investigadores de ciencia dura, digamos. Que acá no es que en la Reconquista tenemos varios centros de investigación, doctores tenemos 3 y un doctorando, o sea, somos poquitos acá, la idea es crecer, pero justamente, qué sé yo, el que estudia matemática, el que investiga matemática, que es uno de los casos nuestros, y en mucha transferencia, no, la verdad que no hace, digamos, porque, o sea, no le llama la atención, está más concentrado en la carrera académica. Pero bueno, sí, ese es el principal problema por ahí que tenemos nosotros, ¿no? Claro, nosotros ese problema lo enfrentamos, te cuento mi experiencia, que por ahí es útil precisamente por esto, por compartir, socializar, como dicen en UNACA, ¿no? Socializar el conocimiento y a veces alimentar otros procesos de creación, ¿no? De creación de nuevas estrategias de abordaje. A nosotros obviamente eso también nos pasaba en la Universidad de Quilmes, que es donde yo trabajo, y una de las cosas que nos dimos cuenta que teníamos que empezar a pensar era cómo trabajábamos o cómo intentábamos separar el conocimiento generado por los investigadores del investigador mismo. O sea, cómo buscábamos maneras para tratar de hacer más transferible ese conocimiento sin depender, sin, digamos, demandarle al investigador participación necesaria en el proceso de transferencia. Por supuesto que no vamos a poder transferir la totalidad del conocimiento que genera ese investigador, porque una gran parte está en su cabeza, está en sus habilidades, está en sus capacidades, pero quizás hay un pedacito de ese conocimiento traducido en una tecnología, en un proceso, en un protocolo de trabajo, en un algoritmo, no sé, en algo que resultó de su proceso de investigación, que se puede trabajar de una manera relativamente autónoma del investigador.
Y sobre esos conocimientos, sobre la identificación de ese tipo de conocimientos, de ese tipo de tecnologías, activar un proceso que nosotros llamamos de valorización de los resultados de investigación, es decir, preparar ese resultado para que sea un poco más adoptable por un tercero, ¿sí? Hacer un trabajo de traducción entre el resultado inmediato del proceso de investigación y un producto medianamente transferible, ¿no? Por supuesto, recién Brian mencionaba matemática, digamos que hoy en día hay muchísimas más aplicaciones que hace 20, 30 años de la matemática, pero es difícil, mientras más básica sea la investigación, menos probabilidad tenemos de pasar del resultado de un proyecto de investigación a la transferencia, ¿no? Porque tenemos muchos más escalones necesarios para cubrir. Yo quisiera contarles dos ejemplos que los viví directo, ¿no? Yo mi maestría la hice en la Universidad de Quilmes y en un trabajo que fue de política científica nos pedían un trabajo final y a mí se me ocurrió trabajar sobre el triángulo de Sábato. Sí, realmente la aplicación del triángulo tendía hacia el desarrollo científico y tecnológico del país. Pero ¿qué quise hacer dentro de mi trabajo final? Encuestas a investigadores argentinos, pero que hayan tenido la experiencia de investigar en el exterior. O sea, que hayan tenido como una visión desde lugares diferentes. Cuando envío una de las encuestas al instituto, a la planta piloto de Ingeniería Química de Bahía Blanca, después, a los pocos días, viene un investigador a mi casa a visitarnos y me cuenta, fue una bomba lo que tiraste con la encuesta. Parece que cuando fueron a almorzar empezaron a discutir todos sobre lo que yo les preguntaba. Porque ¿cuál era el gran problema? Si realmente tenía que estar esa pata de la parte productiva que decía Sábato, ¿sí? Y si eso no era caer en seguir los parámetros del mercado exclusivamente, como que nos olvidábamos de la academia, nos olvidábamos de la ciencia, nos olvidábamos del conocimiento. Y en realidad no era esa la intención de Sábato, pero eso fue la primera reacción que tuvieron este grupo de investigadores. Y luego, o sea, a mí me interesaba mucho esa línea y mi tesis la hice sobre vinculación universidad-empresa, pero quise analizar un caso concreto y me fui a una universidad que fue fundada por la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas y fui a UADE y analicé los casos de dos facultades. Claro, ¿qué pasaba ahí? Completamente lo contrario, porque tenían, como nacieron ya vinculados, tenían más de una estructura dentro del macro, ¿sí?, dispuesta o preparada para tener ese tipo de vinculación. O sea, como que era completamente diferente. Pero, retomando lo que decían de matemática, hoy en día hay un montón de proyectos, sobre todo en ingeniería, que se necesita una fuerte base matemática. Y a lo mejor, conformando equipos de investigación, el matemático también se puede integrar, ¿verdad? Y puede encontrar problemas también más asociados con resultados transferibles o con resultados aplicables, que quizás combinan su curiosidad, de exploración de la investigación con una salida, digamos, un resultado potencialmente transferible, ¿no? Brian creo que quería hacer una pregunta. No, sí, cuando digo que no hace transferencia por ahí, es transferencia con el medio local, digamos, con las empresas de la región y demás. Sí, por supuesto, congresos, revistas, libros, eso sí, pero todo en el ámbito científico, académico, digamos. Claro, ahí es precisamente esta distinción que hace Brian es súper importante. Sí. Nosotros entendemos la publicación o la participación en congresos como una actividad de divulgación. Y la divulgación no necesariamente es transferencia. Es transferencia de conocimiento en todo caso, pero no de transferencia de tecnologías, porque tiene un sentido diferente. Los procesos de transferencia de conocimiento se dan en la enseñanza, se dan en la investigación, por supuesto que se dan en la transferencia tecnológica,
pero en la transferencia tecnológica ese conocimiento está embebido, está envuelto, está empaquetado, a veces decimos nosotros, de una manera diferente, que es accionable y que no requiere de un conocimiento equivalente para usarlo. Esa es un poco la clave. En un congreso, el que te está escuchando probablemente tenga un conocimiento equivalente, quizás no con la misma experiencia, pero tiene un conocimiento equivalente porque estamos hablando con pares en general. Y el objetivo de la transferencia es precisamente hacer que el flujo de conocimiento vaya entre distintos tipos de conocimientos que no son equivalentes. Es decir, de un matemático, por ejemplo, a un productor agropecuario, que no necesariamente tiene la formación para interpretar el análisis matemático, las construcciones conceptuales que tiene la matemática. Y sin embargo puede usar un algoritmo que está basado en ese conocimiento matemático para poder predecir, no sé, el rinde de una cosecha o alguna cosa así. ¿Se entiende? Como un poco el punto. Lo que es interesante también, esto que planteaba Mariela, de la preocupación o del perfil de los investigadores o de los docentes, que tiene que ver con la ubicación o digamos, el estar situados en un contexto determinado. Entonces, si es este investigador, cómo se ve a sí mismo, cómo ve su rol dentro de la institución en la que está trabajando y además cómo ve el rol de la institución en el contexto. Ese diálogo entre lo individual, lo personal y lo contextual o sistémico del contexto no siempre se da naturalmente. Entonces ahí está la institución que debería impulsar esos procesos de sensibilización y de divulgación de los roles que tiene cada uno en ese sistema. Claro. Ahí claramente, recién Brian decías, no hacen transferencia a los docentes al medio inmediato. Nosotros en Quilmes teníamos exactamente el mismo problema. La Universidad de Quilmes tiene un perfil científico muy elevado, tiene investigaciones de primera línea, tiene desarrollos tecnológicos muy avanzados y sin embargo había muy baja conexión con las pymes de la zona de Quilmes. Entonces, mi jefe Darío Conder siempre decía, esta universidad la podés trasplantar, a cualquier contexto y va a funcionar igual, porque no tiene que ver con la dinámica local. Entonces, uno de los desafíos que nosotros nos propusimos en los últimos 4 o 5 años es construir una relación con el entorno inmediato. Y lo que encontramos es dar vuelta un poco la situación y en vez de salir a ofrecer lo que la universidad tiene, es salir a entender qué es lo que el contexto productivo necesita. Y ver cómo traemos esas preocupaciones. Por eso hablaba de ese flujo invertido, ¿no? De cómo traemos las preocupaciones, las demandas, los problemas que tiene el entorno a la agenda de la universidad, que puede ser una agenda de investigación o que puede ser una agenda de transferencia solamente o puede ser una agenda de enseñanza. Es decir, cómo traemos esos problemas que los aquejan a las pymes de la región o a los actores incluso sociales de la región y cómo la universidad puede participar de las soluciones para esas situaciones, ¿no? No necesariamente implica darle la solución terminada, sino a veces significa acompañarlos en el proceso de búsqueda de la solución. Uno de los caminos que nosotros identificamos como algo útil o interesante, incluso rico para la región, era que la universidad se constituya como un hub de conocimiento, en el que no tenemos soluciones para todos los problemas, pero sí podemos ayudarlos a conectar con las otras universidades que sí pueden tener soluciones para ese problema. Entonces, ser un canal a través del cual una pyme que está en una ciudad pueda acceder a la red de conocimiento que tiene el sistema académico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí nosotros no tenemos matemáticos que trabajen en ese tipo de problemas, pero con nuestro conocimiento podemos identificar cuáles son los grupos de investigación que trabajan en esos temas y hacer el contacto, ayudar a fortalecer vínculos entre sistemas. Un poco con la idea del triángulo de Sábato, es decir, que el sistema académico no sean
ese es un desafío que nos estamos proponiendo ahora, que no sea una competencia por la transferencia, sino una cooperación. Sí. Es decir, que las mismas universidades no intenten competir por hacer transferencia, por venderle desarrollos a las empresas, por ejemplo, sino colaborar y tratar de tender puentes con las necesidades locales. Claro. Las redes, el conectivismo de Siemens. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que buscábamos es, supongamos que tenemos una solución y nosotros la damos a conocer, hacemos divulgación o se presentan en congresos en una determinada red, pero esa red obviamente es limitada como todas las redes. Claro. En cambio, si nosotros conectamos esa solución con las redes de otras oficinas o áreas de vinculación de transferencia tecnológica, es probable que alguien detecte una necesidad similar en un contexto que nosotros no conocemos y que pueda ser el canal por el cual vehiculizamos una solución que obviamente tiene ventajas para el que está demandando esa solución y también para el que la está produciendo, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto tiene que ver con entender esto del rol. ¿Cuál es el rol que juega la institución en la que yo estoy trabajando dentro de este contexto? Y cómo la institución también construye políticas institucionales del abordaje de esos procesos. Si nosotros queremos participar en innovación, tenemos que promover hacia adentro y hacia afuera esa mirada de innovación. Si no, obviamente vamos a quedar en la función de la investigación o de la enseñanza, claro, que está perfecto. Si es una decisión institucional, está perfecto. No es cuestionable que no hagan innovación. Lo importante es que si nos proponemos hacer innovación, que adecuemos las condiciones institucionales para que ese proceso suceda. Si no, por generación espontánea, eso no va a suceder. Incluso lo que planteabas antes de las políticas públicas, ¿no? Vos dijiste, bueno, por ahí como son las políticas públicas dentro de Estados Unidos, dentro de los países desarrollados, donde desde la misma política se fomenta la innovación, se fomenta la transferencia. Entonces, el mismo científico está tentado a hacerlo porque es valorado lo que hace, lo tienen en cuenta. Cuando en realidad, capaz que para el sistema científico argentino, no, vale más un paper, vale más un trabajo y un congreso, ¿sí? Entonces, ahí estamos como remándolo, ¿no? Yo no recuerdo si fue Barañao o el anterior director del CONICET que dijo, o empezamos a cambiar también para la parte de innovación y transferencia, o al CONICET le sacamos la T final, claro, y pasa a ser CONICET, ¿sí? Le sacamos la T final, porque las dos cosas son valiosas. Bueno, hay un contexto súper interesante en el que hay muchísima discusión en las instituciones, que son los sistemas de evaluación docente. Si yo al docente le doy la señal de que para avanzar en la carrera académica tiene que dar clases y tener buena participación en eventos académicos y nada más, obviamente que le estoy dando una señal de que eso es lo que tiene que hacer, de las actividades que tiene que cumplir. Y todo lo que haga por fuera de esa misión que se le asigna a los docentes va a ser por motivación propia, por interés, por curiosidad o por lo que sea, pero no es parte de alguna forma de la construcción social del rol que tiene esa persona. En cambio, si yo digo, yo voy a medir tu desempeño mirando si participas en proyectos de investigación, si hay conexión con el entorno, con actividades de extensión o de transferencia tecnológica, o si puntúo, o sea, le doy el mismo valor a un paper que a un congreso en una empresa o que de una actividad de vinculación con una empresa, le estoy dando una señal de que para mí es tan importante que dé clases como que trate de trabajar, por ejemplo, en un proyecto con una ONG o con algún fin social. Y eso a veces se deja de estar relegado como elemento para motivar la innovación, porque aparece por un lado la política de evaluación docente y por otro lado la política de transferencia. Si no empiezo a cruzar esos elementos que son elementos de la institución, y va a ser más complejo, porque voy a dar señales ambiguas o incluso divergentes, ¿no? Por un lado le digo una cosa y por el otro lado le digo otra. Que le digo que la universidad quiere vincularse con el medio, pero por otro lado no le doy ningún incentivo para que lo haga.
o no le ve ninguna señal de que él va además a alimentar su propia carrera académica. Entonces eso ya es un campo, es el campo de la política institucional o de la política pública, en todo caso, si lo miro desde un momento un poco más amplio, pero es algo tan o más importante que hacer esfuerzos en proyectos, porque si no el proyecto termina siendo un caso aislado y no parte de una dinámica sistemática y sistémica de la institución. Exactamente. No sé si Brian quiere. No sé si Brian, tenemos unos minutitos más, si quieres agregar algo. Que los corten. Sí. Sí, no, de acuerdo con lo que estamos planteando, digamos. Así que, no sé, de mi parte no, nada más. La podés terminar si querés. Sí. Bien, bien. Bueno, entonces te agradezco que te hayas conectado, si hay alguien que está escuchando por streaming también, aunque no haya quizás enviado ningún comentario. Y de todas maneras esta videoconferencia queda grabada y la vamos a subir al campus también por si los que no pudieron conectarse quieren revisarla, y en todo caso los que se hayan conectado quieran volver a recuperar algunos conceptos. Ya nos quedan 2 semanitas nada más para terminar el curso, así que también aprovechamos para invitarlos a participar de estas 2 semanas y por ahí alguno que está un poquito demorado ponerse al día con los trabajos. Claro, eso te iba a decir, todavía nos queda un par de semanitas para terminar el curso. Así que... Bien, bueno, muchísimas gracias a todos, a Marta, a Mariela y a Brian por conectarse. Bueno, y nos veremos en algún otro curso. Proforbin tiene muchos otros cursos, así que desde la Subsecretaría de Tecnología de Investigación, que difundan también los cursos de Proforbin para la formación de todos los investigadores que están a cargo de ustedes. Así que hasta cualquier otro momento, Brian. Bueno, gracias y que anden bien. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.